Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Armando Castillo, estudiante de Sociología de la UNAT. A continuación expondré mi caso sobre las falencias de la educación pública y sus efectos en las futuras generaciones. Las causas. El sistema educativo homogéneo bajo el principio de inclusión. Se enseña repetitivamente y a todos se enseña lo mismo, o sea, no hay una amplitud o no hay una diversificación de la enseñanza. El matoneo. El matoneo es una causa principal de la falencia educativa. La falta de cobertura, el bajo presupuesto y la falta de capacitación en la docencia. No se están especializando los docentes o no se está invirtiendo por parte del Estado en la capacitación de los docentes. La educación especial y sus altos costos. Es muy costoso, demasiado costoso para una persona que no tenga los recursos poder ejercer o poder darle la educación a un hijo que tenga una condición especial. Las características de la población afectada son una baja autoestima, una dificultad física y de aprendizaje, un origen social o indígena o afrodescendiente, una desarticulación con problemas de violencia al interior del hogar. Son las características, todo lo que trae, lo primero, lo que conlleva. Y las consecuencias, la pérdida constante de años académicos, o sea, un chico que no rinde por lo anterior no puede avanzar en lo académico, una tasa de deserción altísima, o sea, los chicos y las chicas, las niñas y los niños van a desertar porque no les interesa, no se ven, no se hallan dentro del sistema educativo, no se sienten bien. La dificultad de metas e incorporación en el campo laboral, eso ya va a futuro, en su adultez, debido a que el aprendizaje fue tan cortado, no se pudieron desempeñar muy bien laboralmente o conseguir un trabajo acorde, o no pudieron prepararse para un trabajo, bueno, para prepararse para hacer y conseguir algo digno. Consumo de drogas y sustancias alucinógenas. Todo eso también conlleva que, pues, si no hay una educación desde jóvenes o no hay un buen sistema educativo, se van a perder en la drogadicción, en el alcohol, incluso van a ser víctimas de las bandas criminales o las bandas de narcotráfico. En el concepto de la otredad, en Bolivia se promulgó una nueva constitución aplicando el principio de los principios quechuas. Ama, quilla, ama, luya, ama, suba. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, quiere decir. El principio aymara, suma, caimara, vivir bien. Y el guaraní, ñandecó, vida armoniosa. En los pueblos de América a partir del siglo XX se promueve la autonomía indígena a través del autogobierno como ejercicio libre, de determinación en la cultura histórica y lengua, y gozan de instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias, venga de los pueblos y vuelva a ellos. Quiere decir de que se hizo una política para que las tradiciones se respetaran y para que ellos fueran libres. Quiere decir de que, pues, que en esa época también se tenía a las comunidades indígenas como simplemente mano de obra. No se les medía por su capacidad de inteligencia, sino simplemente por su capacidad de fuerza. En Latinoamérica las políticas educativas tienen raíz colonial, se originan en el pensamiento grecorromano, judeocristiano y anglosajón. Sus bases están desde la colonia. Esta educación es estilista y diferenciada por españoles, criollos e indígenas por segmentos y estratos sociales. También vuelvo y repito, o sea, se hacía ese tipo de separación. Digamos, los criollos tenían una educación muy diferente a los españoles, y pues los indígenas y los afrodescendientes se puede decir que no tienen ningún tipo de educación. No se les daba el derecho a la educación, porque solo se asumían como mano de obra nada más. A partir del 2000 se clasifica a la población descendiente de africanos o negra como afrodescendientes.
Sí, porque se les estigmatizaba o se les decía negros o negras. Desde el 2000 ya se les dice como afrodescendientes. En el concepto de indígena se asume por cuatro dimensiones: autorreconocimiento, o sea, reconocer, o sea, para que se tenga el concepto de indígena hay que reconocerse a sí mismo. El origen común, o sea, que todos provengan de una comunidad originaria. Territorialidad, o sea, que pertenezcan a un territorio, también un territorio ancestral. Y lingüística y cultura, que tengan una lengua ancestral, una lengua materna, una lengua indígena. La educación bilingüe intercultural, quechua, aymara, picua, etcétera, es un principio aplicado desde la vieja y dada hasta nuestros días. En 1946 se instala el Instituto Lingüístico de Verano, con apoyo del Ministerio de Educación encargado del estudio de la cultura indígena, y se promovió la enseñanza de la Biblia y la cultura urbana a través de la guía de las buenas costumbres por medio de Manuel de Carreño. Eh, pues se le hizo una enseñanza a la comunidad indígena de esa época, a las comunidades indígenas, mediante algunos tipos de enseñanza forzosas, diría yo, por parte de la academia occidental. No se le respetaron sus culturas ni sus costumbres, se le enseñó prácticamente como a la fuerza. Aquí dice: los pueblos tienen sistemas propios de construcción, desarrollo y transición de saberes y tecnologías, adaptados y adaptadas de su relación con la naturaleza y con otras culturas que manejan lenguas diferentes. Los pueblos indígenas creen que la deidad andina es el Pachayachayic, que enseña en el mundo, y la naturaleza, la madre, o sea, la Pachamama, aprende, sabe, advierte, enseña a los humanos. Las comunidades indígenas tienen ese concepto que ellos aprenden mediante la tierra, mediante el creador, mediante lo que los rodea, les va enseñando, les va dando sus saberes. El principio de la cultura plurinacional exige la apertura del Estado y la participación propositiva de los pueblos en la formulación de políticas educativas incluyentes que vigoricen sus lenguas o vigoricen las lenguas. Se necesita ese tipo de cultura, ese tipo de políticas que prioricen y que den un énfasis en lo que son las lenguas maternas y ancestrales. Hitos regionales e internacionales. En el 2015, las perspectivas económicas para América Latina, según la OCDE, la CEPAL y la CAF, propusieron una mayor inversión en políticas definitivas entre primaria y secundaria. Desarrollo de competencias blandas. Las competencias blandas se refiere a un trabajo en equipo, a la planificación del tiempo y comunicar de manera oral y escrita, para así poder desarrollar una empatía y una adaptabilidad en un grupo. La implementación de ayuda por parte de los tutores, que los tutores, los profesores, o bueno, los maestros, ejerzan una ayuda mediante las herramientas que existen hoy en día, sean herramientas sincrónicas o asincrónicas. La realización de la evolución de control de calidad docente e incentivar la capacitación de los mismos mediante concursos, mediante talleres, mediante cursos, innovando la educación día a día, para que nosotros como latinoamericanos no nos quedemos atrás en cuanto a la metodología educativa. La reducción de diferencias socioeconómicas mediante la educación, o sea, reducir esa brecha que hay entre una sociedad y otra, que si el niño que tiene recursos económicos altos puede estudiar en un colegio mejor que un niño que no tiene, ¿no? Que eso sea para todo el mundo, que no tenga ningún tipo de distinción ni por parte de color, raza, género o por condición social. El aprendizaje es un tesoro. Un informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Está bajo 4 pilares a través de la vida, que son: aprender a conocer, reconociendo que aprende diariamente en su propio conocimiento. O sea, quiere decir de que
uno diariamente aprende sobre el día a día, sobre sus vivencias, sobre lo que está pasando, sobre lo que le sucede en el contexto, en el mundo, en su entorno. Aprender a hacer que se enfoque en la práctica, o sea, aprender más sobre la práctica, enseñar sobre la práctica, no sobre la teoría. Aprender a vivir juntos, libres y sin discriminación, lo que decía anteriormente. Aprender a convivir, que los niños de un estrato, de una raza, de una etnia, de una religión, de una condición, puedan compartir en el mismo entorno que los niños que tienen tuvieron una mejor cuna, se puede decir así. Aprender a hacer por medio del desarrollo de las destrezas. Aprender a explotar las habilidades de cada uno, aprender a que los niños muestren sus capacidades, sean en la pintura, en el deporte, en todo, o sea, darles a entender y enseñarles que pueden explotar lo que son. Recomendaciones de la UNESCO para mejorar la educación. Primero, reemplazo de los mecanismos de repetición. Quiere decir de que se enseñe bajo el contexto, bajo enseñarlos a pensar, no poniéndolos a leer textos para que repitan y repitan y repitan. Segundo, expansión de la educación preescolar para niños y niñas de 4 a 6 años. Quiere decir también que debemos expandir la cobertura para que los niños desde esa edad ya empiecen a disfrutar de los beneficios educativos. Tercero, diseñar y probar programas de apoyo académico en disciplinas específicas para estudiantes rezagados. O sea, los estudiantes que por la edad deberían estar en un grado superior, pero por sus dificultades de aprendizaje no lo pueden estar, hacer un tipo de políticas para que ellos puedan adelantarse y llegar al curso donde deberían permanecer o deberían estar. Cuarto, políticas y prácticas para la equidad de aprendizaje entre niños y niñas, que no haya distinción por parte de sexo, pues, que tanto los niños y las niñas puedan tener una misma metodología educativa. Quinto, políticas y prácticas que permitan la paridad de aprendizaje entre estudiantes indígenas y no indígenas. Muy importante porque los textos se hicieron fue para las comunidades occidentales. No hay hasta ahora un texto específico, o si los hay muy pocos, donde esté especificado un tipo de enseñanza para las comunidades indígenas mediante su idioma y su cultura. Sexto, medidas para paliar la asociación de desigualdades socioeconómicas en el logro académico. O sea, quiere decir de que se pueda hacer un tipo de política para que no haya ningún tipo de distinción entre ningún tipo de sociedad o de estudiantes de algún tipo de clase social por parte de los colegios o los mismos profesores. Bueno, en Colombia la Constitución de 1991 realiza un pacto por la vida, incluyendo las diferentes culturas y etnias. La jurisprudencia es la ley número 70 de 1993, también llamada la Ley de Comunidades Negras. Su reglamentación a través de la Ley General de la Educación y Derechos número 804 de 1996 y numeral 1122 de 1998. En esa jurisprudencia explica y dice de que las comunidades afrodescendientes también tienen los derechos educativos del resto de la sociedad colombiana.